Esto y Les Fartures, con David Castañón. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino. Bueno, como bien dicen los celtas cortos, vamos a falar de vino. Vamos a falar de vino con una de las personas que yo primero llamé para que vinieran a este programa de Les Fartures, pero tiene una senda, la verdad, y que muy complicada. No solo con lo suyo, sino que ahora además lleva un tiempín con una cosa ya hasta un poquillín mayor. Vamos a hablar con Adrián Fernández, dueño y enólogo de Señorío de Ibias, una de las principales y más reconocidas bodegas de vino que tenemos en Asturias, y encima está ahí en un sitio guapísimo en Cecos que yo os aconsello mucho que visitéis. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Y es verdad que cuántos años lleváis con Señorío de Ibias? Bueno, la primera añada fue la 2018, que elaboramos pues muy poquito, 1000 botellas de blanco y 1000 de tinto, y después ya, bueno, fuimos creciendo hasta la actualidad. Pero cuéntame, porque yo a veces hablando con tu padre, que me fue contando la historia, tú empezaste muy desde pequeño, ¿te gustaba esto del vino? Porque sí. Pues sí, a ver, empezamos mis padres con el tema del viñedo ya en el año 2002. Uh-huh. Claro, yo en el año 2002 pues tenía 3-4 años. Y bueno, siempre estuve rodeado al final de lo que es el viñedo, ¿no? Porque, no sé, es una cosa que ya, pues no sé, desde muy pequeño que bueno, que me gustaba más andar por el viñedo y trabajar el viñedo y tal. Y, o sea, es una cosa que me gusta mucho porque estás además en el concejo de Ibias, que claro, está siempre rodeado de naturaleza. Claro. Es un lugar pues muy tranquilo y que bueno, que al final que es plena naturaleza, ¿no? Ya, pero vosotros, ahí hay muchísimas personas que fan vino en casa y tienen siempre cosas pequeñines. Y es verdad que tus padres siempre lo llevaron un poco más allá y teníais ya un viñedo ya curioso, porque además vendíais producción para otros, ¿no? Claro, antes de tener la bodega, pues vendíamos la uva a otras bodegas de la denominación, sí. ¿Qué pasa? Que empezasteis a ver que esos viñedos deben una uva espectacular y os liasteis la manta a la cabeza y dijisteis, pues vamos a hacer nosotros nuestro propio vino. Pero al principio fue un poco, tú tuviste que ir formándote, prueba-error, fue una cosa así un poco... Bueno, al final la idea que tenían mis padres desde un principio era hacer la bodega ya, pero bueno, claro, tenían que esperar a que yo tomase el mando, ¿no? Y sí, bueno, en 2018 fue primera añada ya, ya empezamos con la idea de la bodega, aunque fuera desde un principio, pues ya empezamos con tema de rehabilitar el local, de adaptar la bodega y demás. Pues empezamos creo que fue en el 2016 y 2018, que fue primera añada ya, pues ya empezamos ahí elaborando vinos con estos dos vinos. Vale, pero tu primera añada fue con 20 y pocos años. Pues no, menos de 20, sí. Y seguramente serías lo que yo qué sé, el enólogo más mozo de toda España. Pues, hombre, ahora hay mucha gente joven en el mundo del vino, sí. Bueno, en Asturias soy yo el más joven, pero... Bueno, eso ya te digo. Pero, bueno, conozco mucha gente que son de mi edad o más jóvenes y que, bueno, que tienen bodega propia o que son enólogos y tal, y hay bastante gente joven en el mundo del vino, o sea, que hay legado todavía, ¿no? Y tú cuando empezaste claro, siendo tan mozo, cuando dijiste, a ver, tenemos este vino, y empezaste a ir por ahí a venderlo, y es verdad que Señorío de Ibias triunfó desde el minuto cero, pero cuando empezaste a venderlo decían, tú chavalín, ¿dónde vas con eso, 20 y pocos años, aquí a vendernos un vino? Pues sí, a ver, yo me acuerdo que en el 19, ¿no? Un año después empezamos a comercializar la añada 2018 y bueno, además no era igual que ahora, ¿no? Porque
de aquella el vino asturiano era muy poco conocido. Era más complicado, digamos, abrir clientes y encontrar restaurantes que apostasen por el vino. Nosotros sí que, bueno, hicimos un trabajo ahí bastante fuerte esos primeros años de comercialización y sobre todo de posicionarlo en un nicho de mercado muy concreto, que es el que, vamos, es además el que se merecen nuestros vinos. Y siempre buscamos además, no solo ya hostelería, digamos, pues de alto nivel o estrellas Michelin o restaurantes que sin ser estrella Michelin que cuidan muy bien el producto, pues eso es lo que buscamos siempre, pues esos restaurantes que presentan muy bien nuestros vinos al cliente final, porque claro, al final yo no estoy en el restaurante para presentárselos a la persona que los va a consumir. Claro. Entonces siempre buscamos pues eso, restaurantes pues que tienen un sumillero o bien una persona que tiene, bueno, al final lazo estrecho con nosotros y que conocen nuestro proyecto, incluso que lo han ido a ver. Claro. Y que bueno, que saben explicárselo muy bien al cliente, porque al final la calidad del vino es una parte, pero otra parte muy importante es el relato que cuentas, claro, de ese vino, ¿no? Y luego además vosotros abristeis un poco, porque es verdad que el vino asturiano era cangas, aunque sí, había viñedos plantados en Ibias, pero fuisteis una bodega que os salisteis un poco de ahí y empezasteis a abrir la luz y al principio decíamos, vino en Ibias, y resultó ser que claro, como y el sol de Asturias, ¿no? Que es donde más horas pega de sol al año en Asturias, resultó que el punto de calidad extra del vino se nota. Bueno, claro, nosotros fuimos la primera bodega, claro, de la denominación de origen Cangas en abrir en el concejo de Ibias. Ibias, bueno, es un concejo que es el sol de Asturias. El lema turístico de Ibias es el sol de Asturias, sí. Porque tiene más horas de sol, tiene menos precipitaciones, tiene un microclima especial, y todo ello junto pues hace pues que sea una zona vitivinícola para hacer grandes vinos, ¿no? Son vinos que, bueno, al final estamos en el norte de España, tienen mucha frescura, no tienen igual una acidez tan marcada, pero tienen algo más de maduración, son vinos más equilibrados, que se beben muy bien y que conservan esa frescura, ¿no? Característica del norte. Son vinos de corte atlántico. Vale, a eso iremos. Seña de identidad de Señorío de Ibias, Señorío de Ibias blanco, Alvarín, que dio una montonera de premios, está buenísimo, y un vino que normalmente del año, o que puede tener un poco más, ¿no? Sí, bueno, nosotros hacemos esto que oís así, porque Adrián, yo estoy enamorado de él, ¿qué queréis que vos diga? Pero vino aquí con vinos y estamos bebiendo vino mientras estemos teniendo la entrevista, y vosotros no, hasta que compréis una botella, señor de Ibias. Pues sí, nosotros el vino más representativo de la bodega, Señorío de Ibias, Gran Cuvée, que es Alvarín blanco 100%. El Alvarín es la variedad blanca autóctona de Asturias. Y es un poco, bueno, el vino que más representa la bodega. Es un blanco joven, pero tiene crianza sobre lías, en acero inoxidable, sin pasar por barrica. Es un vino muy equilibrado, muy redondo, tiene frescura, pero es un vino a la vez muy equilibrado y redondo. Y es un vino muy versátil, sobre todo, porque marida muy bien con una cantidad asombrosa además que es un vino muy gastronómico, digamos, claro, también. Sí, que esto del blanco con pescados y arroces ya murió. Ahora puedes tomarlo con una chuleta tranquilísimamente. Sí. Bueno, de hecho elaboramos otro vino blanco con la variedad también Alvarín, que es de un viñedo ya de cepas más viejas. Es un vino parcelario, y además solo se elaboran añadas especiales, que es el que estamos probando ahora mismo. Es espectacular, porque además tiene ahí un toquecina ahí a madera. Eso es, sí. Bueno, pasa por barrica, está 10 meses en barricas nuevas de 500 litros sobre lías, y después 2 años de afinamiento en botella. Entonces se consigue un vino muy singular. Bueno, de hecho se llama viñedos singulares porque lo que le da la singularidad al vino ya no solo es la elaboración, sino también el viñedo de donde procede, ¿no? Claro.
Y esto además os llevamos muchos años, ¿no? Pidiendo en Cangas que siempre sacamos vino del año, porque es verdad que la producción es pequeñina y dais, se da para lo que se da, ¿no? Y es normal. Y hay que vender y hay que sobrevivir. No hay una crítica y hay una realidad. Pero sí que íbamos pidiendo, bueno, pues algún vino con un poco de guarda, un toque más de maderina, que eso, que fueran... que hubiera un vino un poco para unas ocasiones un poco más especiales, un poco mayor precio, pero que existiera la opción en Asturias de ese tipo de vinos. Y poco a poco, y es verdad que estáis entrando en ellos, y esto a mí me parece un auténtico espectáculo, ¿eh? Ya el señor de Ibias me parece una gozada, el normal. Pero este para mí un escalón superior. Sí, bueno, nosotros en nuestra bodega siempre, bueno, ya desde un principio apostamos por hacer vinos de guarda, que tengan capacidad de guarda. ¿Qué pasa? Señorío de Ibias, el blanco joven, aunque sea un blanco que se vende a la añada siguiente de elaborarlo, pues es un blanco que tiene mucha capacidad de guarda. Por ejemplo, ahora pues añadas la 19, la 20, la 21, ahora están espectaculares. Ya podía haber varios palés de esas añadas que bueno, esa pregunta te iba a hacer. Tú, claro, tú vas guardando y vas probando, ¿no? Claro, nosotros hasta ahora fuimos guardando, pero al final, claro, guardas poca cantidad porque sobre todo en esas primeras añadas que se elaboraba menos cantidad que ahora, pues claro, o sea, era muy complicado tener estocaje, bastante. Claro. Entonces, bueno, sí que fuimos guardando varias cajas y ahora pues se van abriendo. Bueno, de hecho este año pasado presentamos varias añadas seguidas del mismo vino, del blanco joven, para el concurso nacional de pequeñas DOs, y cada añada que presentamos se llevó una medalla de oro. Y 19, la 20, la 21, la 22 y bueno, hasta la 24, que es la actual. Que estamos hablando de un vino blanco que tiene capacidad de guarda. 5 o 6 años. Sí, no, sí. Y aunque tenga 8, o sea, sigue evolucionando favorablemente. Claro. Yo creo que hasta 8 o 10 años por lo menos, porque en estos 5 o 6 años evolucionó muy bien. Y es que son vinos que, claro, al final tienen acidez, tienen frescura, y si están bien elaborados, pues pueden tener esa capacidad de guarda que bueno, que no lo tienen otros vinos. Y los vinos asturianos y las variedades de uva autóctonas asturianas, pues tienen muchísima capacidad de guarda. Y son vinos al final que bueno, que la capacidad de guarda es inmensa. Claro. Y además, bueno, el mercado de vinos, sobre todo en vinos ya de alto nivel o de precios más altos, pues es lo que busca, ¿no? Capacidad de guarda, ya no solo que el vino sea bueno, sino que tenga esa capacidad de guarda. Claro, y que se pueda beber algo, pues eso, señorío de Ibias, más o menos en muchas tiendas asturianas podemos atoparlo, ¿no? Pero un señorío de Ibias que tenga 3, 4 años no es tan habitual. Yo qué sé, vas a restaurantes como La Tabla y en La Tabla vas viendo vinos asturianos por añada, y eso ya algo muy de agradecer, pero sigue siendo una cosa minoritaria. Pues sí, por ejemplo, ahora que pones el ejemplo, David, de La Tabla, pues guarda, bueno, de hecho tiene muchas añadas antiguas guardadas de varias bodegas, o sea, tiene vinos... Solo porque estuve probando vinos tuyos antiguos allí con él, sí. Eso es. Entonces, ese es un plus añadido también después en una carta de vinos, ¿no? Que puedes probar vinos de añadas antiguas de esa misma bodega y comparar, ¿no? Y ver su evolución. Vale. Durante todos estos años, tú posicionaste muy bien el vino, lo que decías, entraste en los grandes restaurantes que tenemos en Asturias y fuera de Asturias. Y hicisteis una imagen de marca muy buena, evidentemente, porque el vino luego lo probabais y está muy bueno también, pero tú también tuviste que ir haciendo un plan de, vale, tenías tus propios viñedos, pero tenías que ir creciendo porque llegaba un momento en que te quedabas sin vino. A los 2 meses de sacar el señor de Ibias ya no lo había. Andábamos todos como locos para comprarlo porque si no, no lo topábamos. Sí, a ver, estos últimos años pues fuimos creciendo mucho en base a los viñedos que ya teníamos, que estas añadas fueron fueron buenas y pudimos cosechar más cantidad. Después para hacer el señorío de Ibias Gran Cuvée también compramos uvas seleccionadas de viticultores locales que están todos a 5 kilómetros alrededor de la bodega, o sea, es porque nosotros solo elaboramos con uva de Ibias, la mayoría son viñedos propios.
Pero para este vino concretamente compramos uva a productores locales, muy cercanos, y además es uva seleccionada de viñedos que producen uva de muy buena calidad, o sea, no es cualquier uva tampoco, ¿no? Compramos uvas, digamos, específicas y que se adaptan a nuestros criterios de calidad. Claro, además vosotros sois de allí, tenéislo controlado, quiero decir. Sí, claro. Eso es, al final pues digamos que la viña hace el vino. Si el viñedo pues está bien manejado, está digamos en una zona de viñedo que son laderas, que tiene suelos de pizarra, y que al final que eso todo se traduce en el vino, ¿no? Claro. Y en medio de este camino decidiste también sacar un rosado que lle el primer rosado ecológico que se fa en Asturias, pues, ¿no? Sí, también, eso es. Y yo lo probé, bueno, tiene una acidez maravillosa, está buenísimo. Sí. Lo probé en Gunea, creo que fue la primera vez. Sí. Y nos sorprendió, pero para muy bien. Pues sí, Señorío de Ibias, rosado, es el primer vino, es el primer vino ecológico que se elabora en Asturias, el primero y único. Lo elaboramos con la variedad Carrasquín porque a nosotros, nos gusta un rosado que tenga frescura, que tenga acidez y que no sea un vino pesado, o sea, que se parezca a un blanco, no a un tinto, ¿no? Entonces seleccionamos la uva Carrasquín, que es la variedad de uva que tiene más acidez y por lo tanto más frescura en los vinos, y lo elaboramos con esa variedad 100%. Nosotros empezamos ya con la aventura del vino ecológico en el 2020. Inscribimos todos los viñedos que pertenecen a la bodega en ecológico y hubo un periodo de conversión de 3 años que terminó en el año 2024. Ajá. Entonces en 2024 ya empezamos a elaborar este rosado, y 2025, que fue esta añada, que se vendimió hace apenas 3 meses, pues ya elaboramos todo el vino tinto que se hace en la bodega es ecológico. Ajá. Los blancos parcelarios son ecológicos también, y todo el rosado también es ecológico. Claro, impresionante. Con lo que eso te supone a ti también de coste y de tratamiento. Pues en el tema de gestión del viñedo en ecológico, sí que es verdad que Ibias es uno de los pocos concejos de Asturias que puede ser apto para cultivar en ecológico. ¿Por qué? Porque tenemos menos precipitaciones, hay menos humedad, tenemos más horas de sol, temperaturas más altas, y todo eso pues hace que se pueda cultivar en ecológico de manera pues digamos más sencilla, aún con las complicaciones. Está en el norte de España, que es complejo, ¿no? Y no es nada fácil. Al final hay que estar muy encima del viñedo. La labor del viticultor tiene que ser muy precisa y muy constante, ¿no? Después, claro, hay que tener en cuenta que no se pueden usar herbicidas, no se pueden usar productos químicos de síntesis, los abonados tampoco. Nosotros abonamos, por ejemplo, con abonos de oveja y de cabra que están compostados más de 3 años. Ajá. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero todos esos detalles al final en el vino van sumando, y pues puedes lograr un vino, ya no digamos que sea mejor, sino más singular y diferente al resto, que es lo que buscamos. Así como vemos, yo qué sé, grandes bodegas en el mundo con un poder adquisitivo enorme, tú vas a Señorío de Ibias y, aparte que hay un vino fecho por ti, que sí, eso se ve, luego a ti te toca, aparte de tener que cuidar el viñedo con ayuda, por supuesto, pero de cuidarlo, elaborar el vino también. Luego te toca agarrar el coche y ir por toda Asturias vendiéndolo. Eso que decías al principio y es muy importante. Al principio fuisteis abriendo camino, ¿no? Sí. Pero costaba mucho. Y ahora ya es verdad que tuvieron que llegar pues premios internacionales para que muchos asturianos volvamos la vista a Ibias y empecemos a ver el tesoro, la alga que tenemos ahí, ¿no? Sí, es lo que comentaba un poco antes. Al principio costaba bastante introducir los vinos asturianos, pero sí que es verdad que al final yo creo que todos se dieron cuenta de que en estos últimos años ha habido un salto de calidad muy grande, se han mejorado mucho los vinos, y con ello pues lleva que al final ese restaurante, ese nicho especializado, digamos, con el que trabajamos nosotros, que es esa hostelería de alto nivel y que
y que ofrecen nuestros vinos, que los tienen en maridajes, por ejemplo, de restaurantes con varias estrellas Michelin, y que bueno, al final que dan la cara por el vino, y eso se ha notado en estos últimos años como el vino asturiano ha cogido un auge bastante importante, ¿no? Y aquí sí, a nivel de Asturias, pues yo creo que, bueno, ya todos los, digamos, todas las personas, los curiosos del vino, los digamos, los wine lovers o como queramos llamarlo, ¿no? Las personas que al final que tienen cultura del vino aquí en Asturias ya saben que, saben y piden el vino de Asturias cuando van a comer a los restaurantes. Claro. Y luego que con la llegada masiva de turistas, pues un turista de La Rioja no te va a pedir un vino de La Rioja en Asturias. Eso es al final también una cosa muy importante, que los restaurantes en estos últimos años han cambiado y han volcado todo su interés en productos kilómetro cero, en vinos pues como estos, que representan mucho el territorio. Y al final eso es lo que busca también la clientela, ¿no? de esos restaurantes, ¿no? Claro. Vamos a la par con su filosofía de trabajo y ellos con la nuestra. Y todo esto coincidió también con un exposigue de lo que se llama los vinos atlánticos, ¿no? En la zona del Bierzo, Ribera Sacra, y nosotros estamos ahí, una cosa piquiñina, pero que a base de mucho trabajo también, mucha promoción, muchos horas, mucho esfuerzo, estáis ahí asomando la cabeza y diciendo, nosotros también estamos aquí. Y resulta que son vinos, bueno, pues que muchas veces los adelantamos en cuanto a premios y reconocimientos, porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? Porque se están haciendo las cosas muy bien, pero ese triunvirato que hay ahí de esa que se llama zona atlántica, no sé bien por qué, porque también llega más cantábrico, también está agarrando un auge muy guapo, ¿no? Sí, bueno, ahora están de moda los vinos de corte atlántico, que son, bueno, al final todos los que rodean el océano Atlántico, pues no sé, está por ejemplo Canarias, toda la zona de Portugal, Galicia, Asturias, en Francia todo lo que es, que limita con el océano Atlántico, y que bueno, al final son vinos que tienen más frescura, tienen algo más de acidez, tienen también esa capacidad de guarda gracias a la acidez que conservan, y que bueno, que al final están en auge porque el consumidor demanda ese perfil de vinos, ¿no? Claro. Ya no queremos cosas estos grandes reservas que se cortaban casi con un cuchillo, ¿no? Bueno, al final en temas de crianzas nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo haciendo reservas también, pero bueno, no tiene que ver una cosa con otra. Al final los vinos atlánticos lo que tienen es más frescura, tienen también más capacidad de guarda, y después, bueno, el envejecimiento o la crianza puede ser menor o mayor, pero son vinos que, aunque tengan paso por barrica, que conservan la frescura, ¿no? Como este señorío de Ibias Viñedos Singulares, que conservan esa frescura del Atlántico, claro, y que bueno, que tienen cautivado ahora mismo al consumidor. Y es una cosa maravillosa, sí. Pero falamos de los blancos y falamos del rosado. Nos falta la parte del tinto. Los tintos yo creo que es donde más se nota eso que dices, ¿no? Vinos con un poco menos de grado alcohólico, con la frescura y la acidez ahí justa, que te puede valer perfectamente para tomar algo, pero que también lo puedes meter con cualquier comida acompañándote de lo que sea. Son vinos muy versátiles para todo tipo de situaciones. Pues sí, a ver, al final los vinos tintos, nosotros por ejemplo solo trabajamos con las variedades autóctonas, que son Carrasquín, Albarín Negro y Verdejo Negro, que son variedades, muchas de ellas, que solo se encuentran en Asturias, como es el caso de la Carrasquín, que no se encuentra en otro lugar del mundo. Que a mí me maravilla, y ese sabor terroso, sí, es una cosa... Al final, digamos que la Carrasquín es la variedad más atlántica que podemos tener, ¿no? Porque tiene esa frescura que bueno, que hace de los vinos pues vinos muy singulares, muy originales, que no se parecen a nada de lo que hay en el panorama vitícola ahora mismo, ¿no? Bueno, y todo esto, cualquier usuario, y es verdad que ahora vas a un restaurante en Asturias y ya encontramos tus vinos, pero ¿tenéis una tienda o podemos comprarlos? ¿Cómo?
Bueno, sí que es verdad que la mayor parte la vendemos a hostelería, ¿vale? Pero también trabajamos pues con bastantes tiendas gourmet, ¿no? Tiendas pues especializadas en vino, pues igual lo mismo que hemos hecho en hostelería, de enfocarlo en ese nicho de mercado que cuidan el producto, pues en tiendas igual, siempre hemos buscado tiendas que cuidan el producto, que bueno, que si llega alguien y quiere una recomendación de los vinos o quiere que le expliquen un poco ese vino, también le saben contar ese relato del vino, porque me conocen a mí, ¿no? Que soy el que lo produzco al final. Claro. Y bueno, trabajamos con ese nicho de mercado que al final es el que tira de nuestros productos y el que hace también, pues, digamos, el que crea marca. Ya no solo de Asturias, de DO Cangas, sino también de nuestra bodega, de Señorío de Ibias y de nuestra forma de trabajar. Y a la vez que todo esto, ya para acabar, te tocó, iba a decir el marrón, pero bueno, el honor marrón, no sé cómo decirlo, que ya ser el presidente de la DOP de Cangas. Tras años ahí, bueno, a veces un poco de convulsiones, y es verdad que estamos viviendo un periodo muy bueno de mucha unión, que es algo que queríamos también en el sector. Y viniste muy bien al sector del vino asturiano. Sí, bueno, ahora mismo llevo casi 2 años en la presidencia del Consejo Regulador. Y bueno, un poco, la verdad que cuando llegué me encontré con que ya iba todo muy bien, y ahora estamos pues mejorando pequeños detalles que hacen que esto siga para arriba, que los vinos de Asturias con denominación de origen Cangas que sean cada vez más conocidos y reconocidos también. Y es el trabajo que nos queda para los próximos años, ¿no? Cada vez pues promocionar más el vino de nuestra denominación, que los vinos de Ocangas sean cada vez más conocidos, más apreciados, que pues al final un poco seguir la misma filosofía que he hecho con mi bodega, pues con el Consejo Regulador, ¿no? Y la verdad que sí, que ahora hay mucha unión, ya no solo, entre bodegas, entre productores, porque además esto, va para arriba, crece y tiene un futuro pues muy, muy bueno. Sí, yo, quiero darte la enhorabuena, la verdad es que un trabajo espectacular, los vinos los disfruto muchísimo y solo animo a que él o la persona que no conozca todavía los vinos de Señorío de Ibias, que los pruebe, porque va a quedar encantado. Muchas gracias, un abrazo, Adrián, y ya volverás otras veces. Un día hablamos de la DOP, ya quitamos lo de Señorío de Ibias y hablamos de la DOP. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.